aún con las diferencias que hay entre ellos, entre nuestras congregaciones, hay algo en común. Y es que cuando bendecimos a Hashem, parte de la liturgia de la sinagoga, lo queremos hacer en hebreo. ¿Por qué? Porque Él también se comunicó con nosotros en hebreo. Vea, todos tienen una Biblia en español, en inglés, en portugués, en cualquier otro idioma ha llegado la palabra del Eterno. Pero Hashem no nos dio esa palabra en estos idiomas. Fue la sabiduría humana que la puso en estos idiomas. Y conté para ustedes, estuve recientemente en Brasil y estuve hablando con la familia que me hospedó, que son parientes míos, los parientes más cercanos que tengo en Brasil. Y resulta que ellos eran como unos 20 o 25 personas que se reunieron en la casa para los hijos, los hermanos, los nietos, los bisnietos, todos estaban allí. Pues cuando de una congregación cristiana, ellos son bien cristianos y buenos cristianos, viene tanta gente así para escuchar a uno, para escucharle a uno. Entonces, pues el pastor se interesó de ir también. Y yo me sentí así un poco incómodo porque yo quería decir unas cosas, pero yo sabía que él no compartía toda la postura nuestra. Y no sabía por dónde yo empezar. Yo quería apuntarles realmente de dónde ellos proceden. Pero tuve un poco de dificultad, tuve que hacer en otra ocasión para no entristecer a nadie absolutamente, porque no era la meta esa. Pero les dije, vea, cada uno tenía una Biblia. Cada uno tenía una Biblia en su idioma, el idioma más confortable, más noaj para entender. Sin embargo, cuando Hashem nos dio su palabra, nos la dio en hebreo. Y cuando nosotros leemos una Biblia en el idioma que nos gusta, que nos es más confortable, ¿qué es que nosotros hacemos? Nosotros procuramos entender cada palabra, Sin embargo, son tan pobres los idiomas, aunque tengan muchas palabras, ya que un diccionario hebreo puede ser de este grosor y en español puede ser así, porque más que el doble. Si usted no sabía, para cada palabra en hebreo existe entre 10 y 15 palabras equivalentes en inglés. Ahora, como el idioma español y portugués es más amplio que el inglés, entonces ahí la cosa queda más difícil todavía traducir del hebreo para español o portugués. Luego que yo voy a ver, me decido por una Biblia en un idioma más confortable para mí. Luego debo saber quién fue el que tradujo y la puso en aquel idioma confortable para uno. Y resulta que en portugués fue un sacerdote católico romano. La Biblia más popular es Juan Ferreira de Almeida. Era un sacerdote católico romano. Eso cambia bastante, porque yo tengo que confiar. Si yo leo solo portugués, tengo que confiar de que él hizo un buen trabajo y fue honesto con su palabra, con las palabras en portugués que él puso allí. Y si el idioma confortable para mí es el español, fueron dos sacerdotes romanos. Uno de apellido Reina y otro de apellido Valera. Entonces yo si es español mi idioma confortable, y la verdad que aunque yo nací
y recibí el idioma portugués. Yo hablo mejor español que portugués porque yo estoy fuera del trato con ese idioma muchos años. Estoy hablando de casi 40 años. Es decir, las 2/3 partes de mi vida fue con español. Entonces yo me siento más confortable con español. Cuando yo llego a Brasil y hablo portugués, me dice, una persona que no me conoce dice así, ¿y dónde aprendiste a hablar portugués? Dice, ¿por qué me hace esa pregunta? Porque usted habla bien portugués. ¿Sabe aquella historia, no? Cuando uno habla bien inglés, perfectamente, entonces, ¿dónde aprendiste inglés? Porque ve que tras de aquel inglés hay un acento de otra nacionalidad. Pues bien, ya pensaba que yo no era brasilero y que yo aprendí el portugués. Pero cuando hablo en español, casi que pasa desapercibido, porque hay tantos países que hablan español un poco diferente uno del otro, y piensa, ¿dónde aprendiste el español? Me dice. Porque yo tengo que decir de dónde, pues yo no hablo como argentino, ¿no? Entonces, usted vio lo que Keren puso aquí. Cada nombre de los hijos de Noah tiene un significado. Eso no es casualidad. En español no da para saber esto. Esto no existe en español. Por ejemplo, un buen traductor diría así, Shem, en vez de poner Sem, poniera el nombre. Imagínense, ese fue el nombre que le pusieron. Se estaba refiriendo a los padres Noah se estaba refiriendo a qué? A Hashem, al Eterno. ¿No es así? Pero para no poner el nombre del Eterno, Yud Hei Vav Hei, ¿no? Entonces puso Shem. Y al otro le puso Ham. Entonces un buen traductor debiera poner así, calor. Pero él no tradujo el nombre. Entonces el lector en español queda sin ese valor. Queda sin ese valor. Y más, ¿cómo que el lector en español va a relacionar el arca con su casa? Nunca, porque él pone el arca de Noé, ¿no? Pero el arca es una palabra en hebreo que si leemos de atrás para adelante, es casa, es el hogar. Entonces eso no es coincidencia, pero las traducciones no pueden transmitirnos esto. Solo se puede descubrir esto en el idioma original. Yo no estoy queriendo decir aquí que el que no sabe hablar y escribir fluentemente hebreo no puede descubrir eso, pero el que estudia hebreo y por lo menos sabe leer las palabras y la puede ver en el diccionario, que significa Ham, que significa Shem. Y Yafet. Hay una ciudad en Israel que se llama Yafo, que es una palabra similar de Yafet. ¿Qué quiere decir belleza? Es una hermosa ciudad, ¿no? Entonces le pusieron eso, pero en portugués dice, en español dice Hop. Hop, ¿cómo? Y en español, ¿cómo se dice? Yafo. Es un nombre así, pero no está relacionado con el mensaje de Hashem. Bueno, capítulo 6, desde el versículo 9, nos dice así, Noah andaba con Elohim. En español, Noah andaba con Dios. Usa el verbo andar. El verbo andar en hebreo es lalejet, aniholech, yo ando, y es para describir una manera simple de andar. Ani holech im Elohim. Yo ando
con Dios. Quiere decir que Dios va andando para allá y yo voy atrás de Él, andando con Él. Trato de ponerme con Él. Así imagínate, los discípulos en el camino de Maús andaban con Yeshua. ¿No es así? O Yeshua andaba con ellos. Pero no es así como dice en hebreo. Hay un otro verbo cuya raíz es la misma, que es un verbo que se llama reflexivo. Por ejemplo, cuando yo me paro delante de un espejo, el espejo refleja mi imagen. El verbo reflexivo es un verbo cuya acción de él refleja mi conducta, mi acción, mi propia acción, mi voluntad de andar. Entonces, leitalech es decir, por ejemplo, en español sería decir una cosa que es difícil para hablar en español, y yo creo que ni existe alguien que haya tenido la idea de usar ese verbo para alguien que anda. Se esforzaba para andar. O sea, él no simplemente andaba, no, él se sometía a sí mismo a andar con Hashem, con Elohim. No es lo mismo que una persona esté andando con la otra y que una persona que se impone a sí mismo andar con la otra. Y eso era lo que Noah hacía. No es que simplemente andaba junto con Hashem, no. No era fácil andar con Dios. En una generación corrupta como la generación de Noah, tenía que imponerse, policiarse, esforzarse para andar con Elohim. En una generación corrupta. O sea que los elogios que Hashem le da a Noah, los privilegios que Noah tuvo de tener el arca, tener don de salvar su familia y sus hijos y las esposas de sus hijos, su esposa. El crédito que recibe Noah no fue por simplemente caminar a un lado de Hashem. Fue porque él se impuso a sí mismo. Se esforzó para que él pudiera andar. No era fácil andar en aquella generación. Él sometió su propia voluntad. Él se impuso. No es que alguien lo impuso, no, es reflexivo. Él se impuso. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta generación, la generación de las desigualdades, la generación perversa que está queriendo casar hombre con hombre, mujer con mujer, uno tiene que imponerse, andar con Hashem y marcar la diferencia en este mundo. Ya no es simple andar con Dios hoy día. No fue en la generación de Noah y no es de nuestra generación. Para marcar la diferencia, nosotros tendremos que hacer como Noah, imponernos a andar con Hashem. Porque la naturaleza humana y todos los contribuyentes del medio social nos empuja hacia simplemente andar según la corriente. Pero si queremos marcar la diferencia, nosotros tenemos que hacer como Noah, Ish Tzadik, un justo, también perfecto, un hombre perfecto, en su generación. Es decir que
algunos intérpretes de este versículo en el judaísmo tratan de decir que en otra generación, por ejemplo la de Abraham, podría ser que él no fuera un justo, pero yo trato de dejar eso a un lado. Hashem mira las generaciones, vea, esto que estás en todos los que estamos sentados aquí somos una generación. La generación pasada pues ya pasó. Tuvo sus oportunidades y se las supo aprovechar, Baruch Hashem. Bendito sea Hashem. Si no supo, de nada sirve. En Inglaterra, cuando estuve allí hace algunos años, me di cuenta de que ya las iglesias ya se estaban cerrando. Ya estaba asustando a la gente que el país comienza a convertirse en otra religión, completamente ajena al cristianismo. Y estuve en una congregación cristiana para hablar y resulta que era un templo enorme. Yo veía antiguo, muy bonito. Y había un puñado pequeño de personas. Aquí mismo en este país yo ya visité lugares que la gran nave de la iglesia, de la congregación, tuvo que rentar su templo para otros y para otros. En cada horario tenía un grupo reuniéndose allí porque ellos un día fueron grandes, pero hoy día se están disminuyendo. Y las estadísticas dicen que las congregaciones que más crecen son las pequeñas, no son las grandes. Las grandes pasa lo peor, ellas van disminuyendo. ¿Y por qué esto? Es porque una generación estuvo bien, pero aquella generación pasó y la otra no está interesada en esto. Y es más, comienza a llamarle la atención de otros formatos de religión, ¿no? Hashem empieza con Parashat Noah, hablando, Ela Atoldot Noah. Estas son las generaciones de Noah. ¿Qué quiere decir? Hashem se enfoca en aquella generación y ve que aquella generación era mala y perversa y violenta. Inclusive usa una palabra Hamas, que es el nombre de un grupo terrorista que impone y que hace guerra a Israel todo el tiempo. Y eso nunca se imaginaron que eso iba a suceder, pero ellos adoptaron ese nombre. Entonces, Noah no simplemente andaba. Tú y yo no vamos a hacer lo que somos si no nos esforzamos para hacerlo, si no ponemos nosotros de parte para hacerlo, si no nos imponemos a hacer, a marcar la diferencia. No piensa que usted solo con andar con Hashem, usted va a quedar ahí mucho tiempo. Usted va a llegar el momento que usted va a tener que imponerse a andar con Hashem. Si no, usted no va a andar. No, si no, usted no va a andar. Tenemos que imponernos. Rav Shaul dijo, lo bueno que yo quiero hacer, no hago. ¿Por qué? Porque si no se impone, no va a ser mismo. Si nosotros no nos imponemos, nadie nos va a imponer. Porque no es con imposición que nosotros vamos a alcanzar la bendición. Él fue declarado un hombre tzadik, justo en su generación, porque él se propuso en su corazón, porque él se impuso a sí mismo. Esto es lo que dice cuando andaba con Elohim. No es lo mismo que caminar al lado de una persona. Caminar al lado de una persona, va a llegar el momento que el mundo entero, como dijo Benjamín aquí, ¿cómo explicar a los hijos? Si la gran mayoría que está allá afuera hace lo que hace, ¿cómo explicarles a los hijos que el que tiene la razón somos nosotros?
que nosotros estamos en lo correcto y toda la gran mayoría ya está equivocada. No, tenemos que imponernos. No, yo no puedo hacer esto. Eso no es propio de mí. Quien quiere marcar la diferencia tendrá que poner de parte y marcar la diferencia. Yeshua habló algo parecido con eso. El que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome cada día su madero de humillación. Tome cada día, imagínense, cada día hay que asumir. No importa que sea humillante, que sea menospreciado por todos los demás. Imagínense Yeshua pasando con el madero por la ciudad, para el mismo madero con el que él va a ser clavado. Pues toma tú también eso. Y la gente burlándose, crucifícale, cólgale, muerte a ese. Todos se identificaban y una pequeña mayoría lamentaba. Y él dio comida para 3,000, 5,000, 7,000. Sanó a sus enfermos, resucitó a algunos muertos. Hizo tanta maravilla, pero la minoría era la que le seguía. La mayoría quería imponer otro punto de vista relacionado con él, otro criterio acerca de él. Pero tenía que imponer. Nosotros tenemos que imponernos a marcar la diferencia. Amén. Ya que no quiere decir conforto, todas esas cosas buenas, sentirse bien. Y de repente vemos que hay un arca en la que entran 8 personas y todas las especies de aquel tiempo, según las especies, pero lo demás, toda la humanidad pereció. Y como que no calza. Pero si nosotros vemos desde otro punto de vista, el arca fue hecha bien grande y podía entrar mucho más gente, pero nadie se interesó de entrar. Hasta el burro entró y la burra, pero la gente humana no entró, solo aquellas 8 personas. O sea, vea qué generación más perversa, ¿no? Que tuvo oportunidad. Hashem le impuso a Noah trabajar 120 años. Y durante todos 120 años, nadie más se animó a entrar en esta arca. Todos los días escuchaba el martillo de Noah golpeando la madera o calefateando la madera, impermeabilizando la madera. Pero el viejo está loco. Es lo que pensará de ti y de mí. Estos están locos. ¿Cómo es eso de que volver a sus raíces? Están locos. ¿Cómo es eso de volver a la Torah? Están locos. ¿Cómo van a dejar de celebrar las fiestas más populares de esta nación para estar celebrando fiestas del Antiguo Testamento? Pues usted y yo sabemos que estas fiestas no son del pueblo judío. Son mías, dijo Hashem, didácticas para enseñarte, revelarte y capacitarte para entender el plan de redención que yo ya tengo todo trazado. Para abrir tu mente, para entender lo que yo voy a hacer. Yo tengo esa idea, plano. Los pensamientos de ustedes el pensamiento de Hashem es mucho más alto que vuestros pensamientos. Entonces, él diseñó un plan de redención. Igual que un ingeniero y un arquitecto diseña un plan antes de la construcción para que los que van a construir puedan seguir el plan. Ese plan son las fiestas. Pero ¿cómo? Están locos. ¿Cómo va a festejar Sukkot? Sí, ahí está. ¿Cómo va a celebrar Pesach? Eso no tiene sentido. Algunos hasta dicen, esto ya se cumplió todo. Pero él dice, es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Cada generación necesita entender esto. Hashem se enfoca en las generaciones. Y él sabe cuando una generación es corrupta y rebelde
y cómo una otra generación marca la diferencia. La generación que fue llevada cautiva a Babilonia había abandonado a Hashem, había sido infiel a Hashem, con quien se había casado Israel, y ahora estaba vacilando y adulterando con otras divinidades. Generación perversa. Y aunque había residuo, había un remanente, como el caso de Jeremías, fueron llevados cautivos. Después de 70 años regresan. Ahí ya regresa una generación que vio la anterior sufriendo. Entonces ahí regresa Nehemías, Esdras y todos los demás. Y esto ya comienza, ahí recién vuelve a celebrar la fiesta de Sukkot. ¿Qué más? Y comienzan a orar: hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. No sea que vamos a arreglar que esta generación sea mejor. Usted y yo podemos hacer que esta generación sea mejor que la anterior. Pero si no nos imponemos esto, vea, esta generación está terrible, hermano. Cualquiera que tiene más de 50 años sabe cómo era vivir hace 50 años. Aún tenía un momentito para orar en las escuelas, los niños, ¿no es así? Hoy día no hay más de esto. En Brasil, hasta el formato didáctico que ese tipo de política y de formato político impone, a educar a los niños y a no permitir, según la ley brasileña moderna, no permitir que los padres impongan a un niño ser hombre, y no permitir que un padre imponga a su hija ser mujer. Si ella no quiere ser hombre, tiene que dejar, porque si no, ella se metió en un problema en la justicia. Y ellos allá, los pobres brasileños, no saben qué hacer, ¿no? Aún que 60% de la población es evangélica, imagínense, más de la mitad. Entonces eso hace que una generación sea perversa y adúltera y corrompida. Y eso representa para nosotros un desafío grande, porque la gente allá y la gente aquí, donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que imponernos, ¿no? Yo voy a seguir marcando la diferencia. No estoy simplemente andando, yo me estoy imponiendo a andar con Hashem, marcando la diferencia. Y la gente cuando, pero ¿por qué tanto problema? Deje como está todo bien. No, nosotros tenemos que marcar la diferencia.